Ok. Entonces hoy es viernes 4 de noviembre del año 2022. Son las 7:01 p.m. hora de México. Estamos en el Dhamma Vihara y hoy día vamos a continuar con la octava clase de este curso sobre los 4 fundamentos de la atención, el Mahasatipatthana Sutta. Voy a compartir la pantalla. Antes, les voy a compartir la pantalla. Hoy día vamos a estudiar la segunda y la tercera parte del discurso, pero antes de eso, hubo una pregunta ayer que no, ahora no sé si alguien la puede leer, con relación a la repulsividad, ¿no? No sé si alguien que está ahí. Sí, venerable. A ver si me la puede leer, por favor. Sí, es de de Ángel Enrique Navarrete. Y la pregunta era, buenas noches, reflexionando lo que mencionamos ayer y retomamos hoy acerca de la asquerosidad del cuerpo, me vino a la cabeza la idea de que el cuerpo se considera asqueroso para fines prácticos meditativos y desapegarnos del cuerpo mediante esta idea. Pero ¿es el cuerpo realmente asqueroso o el cuerpo solo es independientemente de nuestra perspectiva y debemos tomar esta postura para desapegarnos del cuerpo? Ok. O sea, esa es muy buena pregunta. Ahora, pero yo creo que para responder esa pregunta, yo creo que hay que dejar de lado eso. Y entonces, aquí en el Dhamma Sangani, en el capítulo, ¿no?, sobre la materia, entonces nosotros tenemos una serie de caracterizaciones de la materia. Hay en total 43 caracterizaciones diferentes de la materia, 9 de las cuales lo van a encontrar en el compendio de la Abhidhamma, en el capítulo 6, en la sección de la clasificación de la materia. Pero yo creo de que aquí es importante, porque yo me quedé pensando en la pregunta esa, y se dice de que la materia en el Dhamma Sangani, por supuesto que primero define la materia, que son los 4 Mahabhuta, que son los grandes esenciales o los elementos primarios, y lo que se llama Uparaya Rupa, que es la materia dependiente. O sea, de que hay 4 elementos primarios y 24 propiedades materiales dependientes de esos elementos primarios. Y en el Dhamma Sangani, después se dice que toda la materia, o sea, entonces empieza a utilizar una serie de términos para definir la materia, ¿no? Y uno de los términos que se utiliza para designar a la materia es en Pali Sasava. Sasavam, porque Rupa es neutro, ¿no? Entonces la materia es, y eso lo traducimos normalmente, que la materia es con contaminantes, ¿no? Ahora, el prefijo sam en Pali significa aquí junto o con. Y asava se refiere a los 4 contaminantes. Hay 4 asavas, ¿no?, que son Kama Sava, que es el contaminante de los deseos sensoriales, Bhava Sava, que es el contaminante de la existencia, y después está Dita Sava, que es el contaminante de las concepciones erróneas, y Avijja Sava, que es el contaminante de la ignorancia. O sea que, entonces esos 4 contaminantes, que en realidad, desde el punto de vista de las realidades últimas, corresponden a 2 realidades últimas, que es Lobha y Ditthi. Son 2: deseo, apego y concepciones erróneas.
Entonces, cuando se dice de que rupa, que toda la materia, sin exclusión, es con contaminantes, lo que quiere decir es que la materia es objeto de los contaminantes. No significa que la materia se contamine, porque la materia en realidad aquí también se define como la materia que no tiene capacidad cognitiva, ¿no? También ahí está, en esta lista de 43 cosas, la materia se dice de que no tiene habilidad cognitiva, o sea, de que la materia no puede conocer, ¿no? Pero la materia es objeto de los contaminantes, ¿no? Entonces, ¿qué significa? De que cualquier tipo de propiedades materiales, ¿no? Burdas o sutiles o sublimes o lo que sea, está sujeta a que uno tome esas propiedades materiales con estos contaminantes y por ende con las impurezas mentales, ¿no? Entonces, por esa razón, también aquí se define la materia, ¿no? Bueno, por ejemplo, H tasicam, la materia es H tasicam, que significa que no tiene capacidad cognitiva, por ejemplo, ¿no? La materia tampoco es erradicable, aquí también se dice, ¿no? Entonces hay unas caracterizaciones aquí muy interesantes con relación a la materia, pero yo creo que con eso nosotros contestamos la pregunta. Porque al ser la materia objeto de contaminantes, ¿no? Entonces, y entre los contaminantes está la causa del sufrimiento, ¿no? Entonces, yo creo que no, yo no trataría de responder esa pregunta mucho más por ese lado, sino me vendría más por este lado, ¿no? Y la materia no es erradicable, esa es otra cosa. O sea, de que el propósito de ver la repulsividad de la materia y todo lo demás no es para erradicar la materia, sino es para erradicar las impurezas mentales que surgen asociadas con la materia, ¿no? O sea, entonces independientemente de que eso sea, no sea, no sé, un medio hábil o no sé, a lo mejor quiso decir eso, pero yo creo que con esto nosotros tenemos la respuesta a esa pregunta. Pero bueno, cualquier cosa, después podemos, si quieren al final, si hay más comentarios. Dejo el libro abierto, cualquier cosa. Bueno. Entonces, ahora vamos a continuar. Nosotros ayer terminamos la primera parte del discurso, que es la contemplación de el cuerpo, que tiene 6 partes. Ayer nosotros estudiamos la quinta y la sexta, que es la sección de la reflexión de los elementos materiales y la sección de los 9 tipos de contemplación de cementerio. Entonces todo eso tiene que ver con la materia, ¿no? No obstante, las secciones 5 y 6 tienen un elemento de conceptos, ¿no? Perdón, la 4, 5 y 6 tienen un elemento de concepto. No, la 4 y la 6, perdón, porque la 5 no. En realidad, toda la contemplación del cuerpo tiene que ver con la realidad última de la materia, ¿no? Entonces, ahora viene la siguiente, que es la contemplación de la sensación, ¿no? Y entonces hoy día vamos a estudiar, a ver si podemos, la contemplación de la sensación y la contemplación de la conciencia, ¿no? Entonces la sensación es mental. Entonces vamos a leer el discurso primero, ¿no? Y bhikkhus, como un bhikkhu mora contemplando la sensación en las sensaciones. Aquí bhikkhus, cuando un bhikkhu experimenta una sensación placentera, comprende, estoy experimentando una sensación placentera. Cuando experimento una sensación dolorosa, comprende, estoy experimentando una sensación dolorosa. Cuando experimento una sensación ni placentera ni dolorosa, comprende, estoy experimentando una sensación ni placentera ni dolorosa. Ahora, yo he puesto esto ahí. Nosotros usamos ese cuadro cuando estudiamos el curso del compendio de la Abhidhamma, porque entonces la sensación es un factor mental universal que está asociado con todas las 89 o 121 tipos de conciencia. O sea que cada vez que surge una conciencia,
hay sensación, ¿no? Entonces, pero la sensación se analiza o se estudia de acuerdo a 5, por ejemplo. Eso está en el segundo libro de Abhidhamma y también en los sutras, ¿no? Entonces tenemos 2 sensaciones de agrado y de placer que están asociadas con el cuerpo. O sea que las sensaciones corporales pueden ser... No, agrado y placer es un error ahí. Agrado... no, perdón. Agrado es la sensación corporal, placentera. Y placer es la sensación mental, placentera. O sea, de que las sensaciones pueden ser... Son todas mentales las sensaciones, porque es un cetasik, un factor mental. Pero la diferencia es de que puede estar asociada con las conciencias de la mente o pueden estar asociadas con las conciencias del cuerpo, digamos. Por esa razón, entonces hay 2 tipos de sensaciones placenteras, digamos. Agrado, que es asociada con el cuerpo, y placer, que está asociada con la mente. Y después tenemos indiferencia. O sea, indiferencia significa que no es ni de placer ni de desplacer. Entonces la sensación de indiferencia puede ser tanto asociada con el cuerpo como asociada con... Bueno, asociada con el cuerpo no necesariamente, pero sí con las conciencias de los 5 sentidos, ¿no? Y también con la mente. Y después tenemos sensación de dolor, que está solamente asociada con el cuerpo, y sensación de desplacer, que está solamente asociada con la mente. O sea, que hay 5, o sea, sensaciones. O sea, que cada vez que uno experimenta algo, ¿no? Entonces, siempre hay una sensación asociada ahí, ¿no? Entonces, pues, si es algo que uno experimenta a través de la conciencia del cuerpo, entonces la sensación puede ser de agrado o de dolor, ¿no? Si uno ve un objeto visible o un objeto audible o olfativo, gustativo, ahí la sensación puede ser solamente indiferente, ¿no? Y con relación a todas las restantes conciencias, las sensaciones son de placer y desplacer, ¿no? Y también de indiferencia también pueden ser las conciencias mentales. Entonces, esa es la clasificación más amplia de la sensación, ¿no? Pero después esa clasificación se reduce a 3, ¿no? Entonces, si nosotros tomamos la sensación corporal de agrado y la sensación mental de placer, en realidad son iguales. Entonces es uno. Entonces, de esa manera nosotros tenemos la de indiferencia siempre igual y nosotros tomamos el dolor y el desplacer como desplacer, porque el dolor es corporal y el desplacer es mental. Entonces ahí tenemos 3 sensaciones, ¿no? Pero esas 3 aún se pueden reducir a 2, ¿no? El placer y la indiferencia se agrupa como placer porque se dice de que la indiferencia es una sensación pacífica y el desplacer es desplacer. Y después todo eso se dice que es dukkha. Dukkha. Sabe, sankara, dukkha. Nosotros, ¿no? O sea que todo eso son formaciones, fenómenos condicionados. Entonces eso es importante, ese cuadro. Entonces ahí nosotros, eso está, ahí están las referencias ahí en la columna de la derecha. O sea, de dónde está explicado eso, los sutras. Entonces, antes de estudiar esto de la sensación, entonces vamos a leer lo que dice el Venerable. Tenemos varias clases de sensaciones, de placer, displacer y neutrales o indiferentes. La sensación aquí debe ser entendida como algo mental. Cuando uno tiene dolor, uno siente dolor, esa sensación mental es llamada vedana en Pali. O sea, de que el término en Pali es vedana. O sea, vedana es eso que experimenta
sería un poco más o menos etimológicamente el significado. Siempre que decimos Vedana, significa sensación de dolor, de placer o indiferencia. Los meditadores que contemplan o hacen anotaciones mentales de lo agradable, no agradable y lo indiferente de las sensaciones, se dice que están practicando la contemplación de las sensaciones. Cualesquiera sean las sensaciones que los meditadores experimenten, deben observarlas y hacer anotaciones mentales de ellas. Estas son las instrucciones dadas por el Buda sobre la práctica de la meditación vipassana. Cuando uno tiene una sensación de dolor en el cuerpo, entumecimiento o rigidez, uno enfoca su mente en el lugar del dolor y hace anotaciones mentales del dolor como dolor, dolor, dolor. Cuando uno tiene una sensación de placer, entonces uno debe notar, o sea, son convenciones, agradable, 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 o bueno, bueno, bueno. Aquello que los meditadores conocen sobre las diferentes sensaciones es muy diferente al conocimiento de las personas que no meditan. Cuando uno se está sintiendo bien, comprende que se está sintiendo bien. Cuando uno no se está sintiendo bien, cuando uno se está sintiendo mal, comprende que se está sintiendo mal, pero esto no es meditación vipassana. Los practicantes de meditación vipassana ven y observan la sensación solo como una sensación y no como la sensación de una persona o como una sensación duradera y permanente. Al igual que en la práctica del entendimiento de yendo, 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 en el acto de ir, los meditadores deben entender de igual manera, sintiendo, sintiendo, sintiendo. El conocimiento de los meditadores es totalmente opuesto al de las personas comunes que no meditan. La mente de estas personas no logra remover el concepto de un ser y no pueden acabar con esa noción. Por lo tanto, esto no podría ser nunca la meditación de introspección. De hecho, uno se identifica con la sensación, ¿no? Como es mi dolor, no me pertenece a mí, ¿no? No quiero tener este dolor, o sea, entonces uno ahí, o sea, se está adhiriendo a esa experiencia. O sea, no obstante es doloroso y todo eso, pero eso es una experiencia que es impermanente, sufrimiento y carente de un ser, un yo. Sin embargo, la mente de los meditadores es capaz de ver que allí no hay sensación. Perdón, que allí solo hay sensación. Solo las sensaciones placenteras o dolorosas, no alguien que siente aparte de la sensación en sí misma. No se puede decir que esta sensación pertenece a una persona o a un ser. O sea, eso es lo mismo para todos los fenómenos que uno observa. La persona que medita conoce correctamente y claramente las sensaciones de acuerdo a las preguntas: ¿quién siente? ¿De quién es la sensación? ¿Y por qué razón estas sensaciones llegan a existir? Surgen. Comprende que no hay un ser o persona y que la sensación llega a existir porque la sensación se experimenta cuando se toma como objeto la base. La base se refiere, o sea, a la misma sensación. El término base es sinónimo de objeto. Y aquí hay una historia que el comentador cuenta sobre un bhikkhu, un venerable Thera, que estaba enfermo. Se encontraba retorciéndose de un lado a otro y gimiendo por lo fuerte de su sensación. Y un joven bhikkhu se dirigió a él. En realidad es mejor compartir el pasaje del comentario, ¿no? Entonces voy a compartir el pasaje del comentario sobre toda esta historia. Aquí, entonces el comentario comienza haciendo las preguntas. Aquí, ¿quién experimenta la sensación? Entonces el comentario responde: ningún ser o individuo experimenta la sensación. ¿De quién es la sensación?
de ningún ser o individuo es la sensación. ¿Por qué se experimenta la sensación? La sensación puede ocurrir debido a que se toma como objeto la base. Entonces comprende así: experimento solamente esta o aquella sensación placentera, etc. Porque se ha tomado la base como objeto. O sea que uno no está tomando el cuerpo como objeto. Y cuando, con relación a esa sensación existente, uno dice yo experimento una sensación, esta es una mera convención lingüística, o sea, es un concepto, ¿no? Que está bien usarlo. O sea, me duele. No sé si uno va al médico también, si va al dentista también, ¿no? Entonces, así se debe entender cuando, habiendo tomado como objeto la base y considerando que se está experimentando una mera sensación, se dice comprende, estoy experimentando la sensación placentera. Ahora, entonces esta es la historia de este monje. Dicen que el venerable en esa época estaba enfermo, gimiendo debido al gran dolor, dándose vueltas de un lado a otro. Cierto bhikkhu joven le dijo esto: venerable, ¿qué lugar duele? Amigo, no hay un lugar en particular que duela. Es simplemente la experiencia de una sensación porque se toma como objeto la base. O sea, que en realidad, eso es lo que decíamos ahí. La materia es acheta psíquica, o sea, no tiene habilidad cognitiva. O sea, de que el pie o la pierna no duele. Lo que duele es, en realidad, la sensación que está asociada con la conciencia. Venerable, desde el momento en que se comprende así, ¿no es apropiado soportar? ¿No? O sea, estoy soportando, amigo. Venerable, entonces le dice el bhikkhu joven, ¿no? Soportar es admirable. Y el venerable soportó. El elemento aire se expandió y reventó hasta el corazón. Y sus vísceras formaron una pila en la cama. Imagínense. El venerable le mostró esto al bhikkhu joven. Amigo, le dice, ¿es apropiado aguantar tanto? El bhikkhu joven permaneció en silencio. El venerable, combinando el esfuerzo con tranquilidad, alcanzó el estado de Arahant, junto con los conocimientos analíticos. Siendo uno de igual cabeza, murió en el nirvana final. O sea, de que aquí practicó samatha, ¿no? Primero. Y alcanzó el estado de Arahant, ¿no? Después, bueno, practica samatha, después practica vipassana. Y con los 4 conocimientos analíticos, los patisambhida, y se dice de que eso samasisi en Pali es el término, que significa literalmente sama igual, sisi cabeza. Uno que que es de igual cabeza, algo así. Y eso quiere decir de que murió en el mismo momento en que alcanzó la realización del estado de Arahant con los 4 conocimientos analíticos. Entonces, ese es un ejemplo de, ¿no?, que está tomado el comentario de este bhikkhu, ¿no?, que estaba enfermo, por supuesto. ¿No? Y ya hemos leído historias en la parte de la contemplación del cuerpo y todo, ¿no? O sea, anteriormente, con relación también a esto. Entonces, uno también comprende que esta sensación no dura, cuando ya volvemos al libro del Venerable. Cuando uno tiene una sensación de dolor y hace anotaciones mentales como dolor, 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 puede tomar 10 o 15 minutos hasta que uno pueda ver realmente que ese dolor no es constante. Pero claro, uno no tiene que tener aversión, uno tiene que tener buena observación, tiene las facultades, tienen que estar balanceadas. No es un dolor firme, hay momentos diferentes de dolor y estados diferentes de dolor. O sea que el dolor es fluido,
¿no? El dolor a veces es más alto, menos, ¿no? Todo eso es posible de observar. Un momento de dolor viene y se va. Luego otro momento de dolor viene y se va. Uno verá que el dolor no es una cosa continua. Cuando uno puede observar a través de la continuidad, verá la impermanencia de las cosas, debido a que la ilusión de continuidad no puede cubrir o esconder la realidad. Lo que quiere decir esto es de que en realidad son momentos discretos de conciencia, ¿no? Y que ocurre a una velocidad muy rápida. Entonces se dice de que la segunda característica de dukkha, ¿no? Y también la primera característica está, digamos, oculta en esa continuidad. Entonces, en la medida que nosotros podamos ver los momentos y romper esa continuidad, porque en realidad es como dice ahí, una ilusión. Entonces nosotros vamos a poder, como quien dice, traspasar eso y darnos cuenta de esa impermanencia de la sensación de dolor. Entonces hay diferentes sensaciones. Primero están las sensaciones de placer o displacer, luego están las sensaciones neutrales. Pero según dice el comentario, la sensación ni placentera ni dolorosa es muy difícil de ilustrar. O sea, de que las sensaciones que son fáciles son la sensación de dolor o de desplacer y la sensación de placer y de agrado, ¿no? Pero según dice el comentario, la sensación que no es ni de placer ni de dolor es muy difícil de ilustrar. Esta es oscura, no es obvia. Se vuelve evidente para aquel que infiere así. Esta sensación ni placentera ni dolorosa es del tipo central, opuesto a lo agradable y a lo desagradable, cuando el placer y el dolor están ausentes. Y el comentario da un símil, como que, como un cazador de ciervos que está siguiendo las pisadas de un ciervo fugaz, e infiere que ese ciervo debió haber pasado sobre una roca plana. Hay allí una roca plana a un lado y al otro lado de la roca se ven las pisadas, pero ninguna sobre la roca plana. Entonces él infiere que el ciervo pasó sobre la roca plana. Aquí el ciervo subió, aquí bajó, o sea, ahí están las huellas, las pisadas, ¿no? Y en medio él pasó sobre la roca plana en este lugar. Al igual que la pisada en donde subió, el surgimiento de la sensación placentera es evidente. Como la pisada en donde bajó, la sensación dolorosa también es evidente. Y al igual que en la inferencia, aquí el ciervo subió, aquí bajó, en el medio así pasó, se vuelve evidente a quien infiere la sensación ni placentera ni dolorosa es de tipo central, opuesto a lo agradable y desagradable, cuando el placer y el dolor están ausentes. O sea que esa sensación esa es muy difícil de discernir. Las sensaciones deben ser observadas. Aquí los factores de origen son la ignorancia, el apego o el deseo, el kama y el contacto. O sea que eso ustedes lo van a estudiar en el origen condicionado, ¿no? O sea, porque el primer eslabón del origen condicionado es la ignorancia, ¿no? Y debido a la condición de ignorancia hay, digamos, formaciones que es kama, ¿no? Y porque hay formaciones, existe la conciencia, ¿no? Y etcétera, podemos ir hasta el contacto, ¿no? Y también está la sensación, está el apego, o sea, de que esos son los factores de origen. Y los factores de disolución son la ausencia de los mismos. O cuando los meditadores las observan, cuando aparecen, verán su surgimiento y cese. Ellos también podrán ver que, porque allí hay dolor, hay allí sensación dolorosa. Y porque allí hay confort, hay allí sensación placentera, etc. Ellos pueden contemplar internamente sobre sus propias sensaciones
o por inferencia externamente sobre las sensaciones de otro. O sea, de que si uno siente dolor, uno puede más o menos imaginarse cómo es el dolor que los otros sienten, ¿no? O sea, con relación a, por ejemplo, la postura y todo eso. A veces uno puede pensar, ¿no? Uno ve una persona que está ahí meditando. O ambos, interna y externamente. Esta es la manera en que las sensaciones deberían ser tratadas durante la meditación, estando conscientes de ellas, estando atentas a ellas, haciendo anotaciones mentales de ellas. Cuando los meditadores ven el surgir y cesar de las sensaciones, no se aferran a ellas. Sin aferramiento, ellos pueden lograr la realización de la verdad. Esta es la contemplación de las sensaciones, de la sensación. Ahí hay un error, porque es singular. O sea, tiene que ser la sensación en las sensaciones. Entonces, como decía el venerable, ¿no? O sea, uno puede convertir esas sensaciones de dolor o desagradables en un aliado cuando uno medita, ¿no? Y aprender a observar eso, ¿no? Y realmente hacer progreso. Lo importante es no tener aversión a una sensación, no tensarse, relajarse, observar la sensación sin tener expectativas que se vaya también, ¿no? Y enfocar la mente y observar esa sensación mientras está ocurriendo, ¿no? Inténtenlo. Cuando experimento una sensación placentera mundana, esto sigue, el discurso sigue, ¿no? La primera parte es una explicación muy genérica, que habla de las tres sensaciones. Y ahora el comentario entra en detalle con relación a sensaciones en particular. Cuando experimento una sensación placentera mundana, comprende, estoy experimentando una sensación placentera mundana. Cuando experimento una sensación placentera no mundana, comprende, estoy experimentando una sensación placentera no mundana. Cuando experimento una sensación dolorosa mundana, comprende, estoy experimentando una sensación dolorosa mundana. Cuando experimento una sensación dolorosa no mundana, comprende, estoy experimentando una sensación dolorosa no mundana. Ahora vamos a explicar esto. Ahora, el comentario, es bien interesante este pasaje, porque esto demuestra de que el Buda enseñó este discurso a muchas personas laicas que estaban ahí. Porque ahora, de acuerdo con las explicaciones del comentario, o sea, la diferenciación, porque el término samisa, ¿no? Que nosotros traducimos como mundana, ¿no? Entonces es un nombre para las 6 sensaciones agradables basadas en la vida del hogar que depende de las 5 cuerdas de la sensualidad. Y eso, en palabras más simples, son las experiencias que las personas laicas normalmente experimentan con relación a los objetos sensoriales, ¿no? Entonces eso significa una sensación placentera mundana. No sé. Ustedes búsquenle los ejemplos después si quieren. Es fácil esto. Y entonces ahora veamos un poco más qué dice el venerable. A veces uno tiene sensaciones placenteras mundanas, las cuales están conectadas con todas las cosas que se encuentran en la vida cotidiana. Formas visuales, sonidos, olores, sabores, objetos tangibles, pensamientos y las cosas que uno piensa que posee, tales como un esposo, esposa, hijos, etc. Estas sensaciones placenteras dependen de cosas mundanas. Por ello son llamadas sensaciones placenteras mundanas. Cuando uno experimenta tales sensaciones, debería atender a ellas y hacer anotaciones mentales como agradable. Okay. Y sensación placentera no mundana es Niramisa Sukham. Es un nombre para las 6 sensaciones agradables basadas en la renunciación.
Ok, o sea, que significa que si uno no es laico, pero no solamente que no sea laico, que uno tiene que estar meditando también, ¿no? A ver, y una sensación dolorosa mundana es un nombre para las 6 sensaciones desagradables basadas en la vida del hogar. A veces la gente laica tiene cosas que no son tan buenas. A ver, algunas veces uno tiene sensaciones de desplacer cuando uno se siente triste, podría sentirse deprimido, a veces alguna posesión, algo de valor desaparece o se lo quitan a uno. Entonces uno se enoja o se pone triste y deprimido. Ahora, lo que pasa es que la tristeza, la depresión y todo eso son factores mentales diferentes que la sensación. Pero todos estos factores mentales siempre están asociados con sensaciones de desplacer, ¿no? Entonces, uno puede saber la sensación a veces porque uno está triste, está deprimido, ¿no? Cuando uno está enojado, cuando uno tiene miedo, cuando uno tiene ansiedad, cuando uno tiene preocupación. O sea, todos esos son estados mentales que están siempre asociados con sensaciones de desplacer, ¿no? Entonces, estas son sensaciones de desplacer concernientes a las cosas mundanas. Esto le puede pasar a los meditadores también cuando piensan en algo que les haya pasado. Cuando tales sensaciones surgen en ellos, deben estar atentos a esto y pensar triste, 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 o enojado, 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 sea lo que sea. Pero en realidad, si uno está contemplando la sensación, aquí difiero con el venerable, uno tendría que contemplar, no desplacer, desplacer, desplacer. Porque si uno está contemplando enojado, 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 está contemplando un factor mental, ¿no? Pero bueno, pero uno está meditando bien, no importa el nombre que le ponga. Sensación dolorosa no mundana es un nombre para las 6 sensaciones desagradables basadas en la renunciación. O sea, en este caso para monásticos. Y el Sutta continúa. Cuando experimento una sensación ni placentera ni dolorosa mundana, comprende, estoy experimentando una sensación ni placentera ni dolorosa mundana. Cuando experimento una sensación ni placentera ni dolorosa no mundana, comprende, estoy experimentando una sensación ni placentera ni dolorosa no mundana. Entonces, ¿qué es la sensación ni placentera ni dolorosa mundana? Es un nombre para las 6 sensaciones neutrales basadas en la vida del hogar. Y la sensación ni placentera ni dolorosa no mundana es un nombre para las 6 sensaciones neutrales basadas en la renunciación. Su clasificación se menciona en el discurso de las preguntas de Saka, que es un sutta del Digha Nikaya, bueno, está en Pali eso, pero ahí está el link. Las sensaciones neutrales no son ni placenteras ni dolorosas. A veces cuando los meditadores practican vipassana, encuentran los objetos de los sentidos y no sienten placer ni desplacer y no pueden dejar el objeto. No pueden dejar el objeto, es decir, que se apegan al objeto. Esta sensación neutral acompañada de apego surge en los meditadores. Tales sensaciones son llamadas sensaciones neutrales mundanas. Esta también se denomina sensación de indiferencia basada en cosas mundanas o sensación de indiferencia acompañada de confusión o ignorancia. O sea, de que estas sensaciones son sensaciones que están asociadas con conciencias muy torpes, ¿no? Por eso el término en Pali es añana upeka, es un compuesto en Pali. Añana significa ignorancia, es un sinónimo de ignorancia, pero significa literalmente desconocimiento. Upeka es la sensación que no es de placer ni de desplacer. ¿Cómo? Ecuanimidad. No, pero bueno, aquí no es ecuanimidad upeka. Aquí upeka significa que no es ni de placer ni de desplacer. Upeka puede significar también ecuanimidad, pero aquí significa
esa sensación que no es de placer ni de desplacer. Pero esa sensación es una sensación que no tiene, o sea, que está asociada con una conciencia con ignorancia. Entonces, esa es una conciencia muy torpe. Entonces, por eso ese compuesto es un compuesto adjetivo. O sea, de que añana está calificando upeca. Es difícil de traducir eso. O sea, una sensación que no es de placer ni desplacer, que es de desconocimiento o algo así. Porque, claro, es una conciencia insana. Ahora, uno también puede tener sensaciones no mundanas de desplacer, displacer neutrales. Esto significa las sensaciones que surgen durante la meditación. Cuando uno medita, uno puede tener una buena concentración o uno puede llegar a ver el surgir y cesar de las cosas. Entonces uno se siente feliz. Uno se siente tan feliz que desea levantarse e ir a contarle a otras personas sobre eso. Ya se fue uno, ¿no? De la meditación. Uno difícilmente puede contener o suprimir esta sensación. Tales sensaciones pueden llegar a los meditadores especialmente cuando han alcanzado el estado donde ellos ven el surgir y cesar de los fenómenos. Los meditadores no deberían experimentar esta sensación con apego. Ellos deben estar conscientes y atentos de esta sensación. Si ellos se apegan a esta sensación, permanecerán en ese estado y no serán capaces de progresar. O sea que es difícil a veces progresar cuando uno tiene esas experiencias. ¿Qué son las sensaciones no mundanas de desplacer? Algunas veces uno no puede meditar y por mucho que uno trate, la mente no puede permanecer en el objeto. Uno se desalienta o deprime. Eso es una sensación de desplacer no mundano. Algunas veces los meditadores han alcanzado el estado de jhana y luego lo pierden y experimentan cierta tristeza o pena. Tal sensación debe ser anotada como triste, 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 o apenado, apenado, apenado y superado. O sea, de que cuando uno tiene esas experiencias asociadas con la meditación, eso técnicamente se llama que es una sensación de desplacer no mundano. Entonces, así mora contemplando las sensaciones internas, o mora contemplando las sensaciones externamente, o mora contemplando la sensación ahí no hay que corregir, en la sensación interna y externamente. Mora contemplando los factores de origen en las sensaciones, o mora contemplando los factores de disolución en las sensaciones, o mora contemplando los factores de origen y disolución en las sensaciones. Entonces las sensaciones deben ser notadas. Aquí los factores de origen son la ignorancia, el deseo, el kama y el contacto. Y los factores de disolución son la ausencia de los mismos. O cuando los meditadores toman nota de ellas, cuando aparecen verán su surgir y cesar. Ellos también podrán ver que allí hay dolor, hay allí sensación dolorosa. Verán que, porque allí hay confort, hay allí sensación placentera y demás. Ellos pueden contemplar internamente sobre sus propias sensaciones o por inferencia externamente sobre las sensaciones de otros, o ambos, interna y externamente. Esta es una manera en que las sensaciones deberían ser tratadas durante la meditación, estando conscientes de ellas, estando atentas de ellas, haciendo anotaciones mentales de ellas. Cuando los meditadores ven el surgir y cesar de las sensaciones, no se aferran a ellas. Sin aferramiento ellos pueden lograr la realización del verdad. Entonces esta es la contemplación de la sensación en las sensaciones. O sea, de que esta sección es bastante corta. No significa que no sea importante. No, y este es un objeto también que es muy importante para todos nosotros, ¿no?
Entonces es importante adquirir habilidad en la observación de la sensación. Entonces ahora vamos a estudiar, todavía no, o su atención se establece como existe solamente sensación, y esa atención plena se establece por ulterior medida de entendimiento y atención plena, no dependiendo de nada por medio del apego a concepción errónea, mora, no se adhiere a nada en el mundo de los 5 agregados de la adherencia. Así, también un bhikkhu mora contemplando la sensación, en la sensación. Ok. Entonces, ahora vamos a estudiar la siguiente sección, que es la contemplación de la conciencia, ¿no? O sea que esta sección también no es larga, a ver si podemos terminar. Entonces vamos a leer el discurso primero. Y bhikkhus como un bhikkhu mora contemplando la conciencia en la conciencia. Aquí bhikkhus, un bhikkhu comprende la conciencia con pasión, como conciencia con pasión, comprende la conciencia sin pasión, como conciencia sin pasión, comprende la conciencia con enojo, como conciencia con enojo, comprende la conciencia sin enojo, como conciencia sin enojo, comprende la conciencia con ignorancia, como conciencia con ignorancia, comprende la conciencia sin ignorancia como conciencia sin ignorancia, comprende la conciencia contraída como la conciencia contraída, comprende la conciencia dispersa como conciencia dispersa. Comprende la conciencia sublime como conciencia sublime, comprende la conciencia no sublime como conciencia no sublime, comprende la conciencia superable como conciencia superable, comprende la conciencia insuperable como conciencia insuperable, comprende la conciencia concentrada como conciencia concentrada, comprende la conciencia desconcentrada como conciencia desconcentrada, comprende la conciencia liberada como conciencia liberada, comprende la conciencia no liberada como conciencia no liberada. ¿Se repite esto? Ok. Ahora, la conciencia es una parte de la mente. O sea, el término normalmente es nama, que también puede tener muchos significados, pero técnicamente hablando, nama está formado de cheta, conciencia, y chetasika. O sea que nama es la conciencia, que es una realidad última, y los factores mentales que se asocian con la conciencia. En la enseñanza del Buda existen 2 contemplaciones de la mente: conciencia cheta y factores mentales chetasika. Conciencia es aquello que conoce el objeto, no es nada más que el proceso de conocimiento del objeto. Los factores mentales son aquellos aspectos que colorean a la conciencia. Ellos surgen junto a la conciencia y la modifican. La conciencia es un factor mental. Perdón, la codicia es un factor mental. El enojo u odio son factores mentales. La ignorancia es un factor mental. La fe es un factor mental. La sabiduría es un factor mental. Cuando estos factores surgen, lo hacen junto a ciertos tipos de conciencias. Si bien la conciencia se enfatiza en esta sección, la conciencia y los factores mentales no pueden separarse. En realidad, nosotros los separamos para analizarlo, pero en la realidad surgen juntos y cesan juntos. Cuando uno observa la conciencia, también está observando los factores mentales. Cuando uno posee enojo en la mente y hace notaciones mentales como enojo, 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 se está practicando la contemplación de esta conciencia. Enojado significa que existe enojo en la mente, o la conciencia que está acompañada con enojo. Entonces, cuando uno anota mentalmente enojado, 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 está practicando este tipo de meditación, la contemplación de la conciencia.
Ahora, de acuerdo con el sutta, bueno, lo que pasa es que eso está en la sección de los damas y que no vamos a llegar. Es mejor que no diga mucho. ¿No decía el venerable que esas anotaciones de enojado y triste son de sensación? Y que decía usted que no... Sí, técnicamente hablando, o sea, cuando uno dice triste, está observando una emoción, un factor mental, ¿no? Pero como ese factor mental está asociado con la conciencia, ¿no? Ahora, pero uno puede observar la sensación de desplacer que hay cuando uno está triste, ¿no? Eso es una cosa diferente, ¿no? Otros tipos de conciencia deberían también ser anotadas mentalmente. Diferentes tipos de conciencia son mencionadas en el sutta. Con pasión, sin pasión, con enojo, sin enojo, con ignorancia, sin ignorancia. O sea que hay una gran cantidad, una gran variedad de conciencia que uno puede experimentar. Ahora, conciencia contraída se refiere a un tipo de conciencia presente cuando uno es oprimido por el sopor y la somnolencia. O sea, de que ese es un término, de acuerdo con el comentario, cuando uno tiene sopor y somnolencia, la conciencia está como, así que uno tiene frío, ¿no? Tiene que poner una capa, ¿no? Cuando se tiene somnolencia, entonces la conciencia está contraída. Conciencia dispersa se refiere a un tipo de conciencia presente cuando hay agitación mental. O sea, de que son los dos opuestos de las facultades, ¿no? Entonces, cuando hay agitación mental, la conciencia es como si no puede. No quiere decir que la conciencia tome más de un objeto, porque no puede. Pero dispersa es que no se puede enfocar correctamente. Conciencia sublime es la conciencia llana. Es decir, se refiere a las conciencias de la esfera de la materia sutil e inmaterial. O sea, de que es un término que se utiliza en la vida Mahāgata, ¿no? Esa se refiere a las conciencias de las llanas, que pueden ser de la materia sutil o inmaterial. La conciencia no sublime significa los otros tipos de conciencia pertenecientes a la esfera de los sentidos. Ahora, la conciencia superable significa los tipos de conciencia pertenecientes a la esfera de los sentidos. O sea, porque uno puede tener conciencias más elevadas. Conciencia insuperable significa conciencias pertenecientes a la esfera de la materia sutil e inmaterial. Además, el comentario dice, aquí también el término superable puede referirse a la esfera de la materia sutil y el término insuperable puede referirse a la esfera inmaterial. Porque se está refiriendo a... Aquí hay una cosa que es importante con relación a la conciencia y también a la sensación, de que nosotros no contemplamos las conciencias ultramundanas, porque los objetos de Vipassana son solamente las conciencias mundanas y las propiedades materiales. O sea que por eso no, porque están las conciencias ultramundanas que son superiores a esto. A lo mejor el venerable lo dice. Conciencia concentrada es aquella con concentración próxima. O sea, de que Upachara Samadhi y concentración de absorción, Apana Samadhi. Conciencia desconcentrada significa la conciencia que carece de ambos tipos de concentración antes mencionados. Conciencia liberada es aquella que está libre de contaminantes de manera momentánea o temporal. Pues esto lo hemos explicado, ¿verdad? Es decir, liberado por medio de sustitución, o sea que cada momento que uno tiene atención plena, uno tiene esa momentánea, ¿no? Y supresión es cuando uno ha alcanzado llanas. Esto es conciencia vipassana o conciencia llana. Conciencia no liberada significa aquellas que no están libres de contaminantes. Ahora, es necesario conocer el Abhidhamma para entender todos los diferentes tipos de conciencias. Sin embargo, no es necesario poder
diferenciar los varios tipos de conciencia con sus respectivos nombres. Es suficiente que uno esté consciente y atento cuando está somnoliento y anotar mentalmente somnolencia, somnolencia, somnolencia. Cuando uno está distraído, anotar distraído, distraído, distraído. O sea que para esto no se necesita Abhidhamma. Pero no es útil el Abhidhamma. Estos tipos de conciencia deben ser observadas siempre que surgen en la mente. Durante la contemplación de la conciencia, una conciencia es el objeto de otra. Eso también es importante. Ellas no pueden surgir en el mismo momento. La conciencia que es objeto de meditación surgió justo un instante antes, y la conciencia que lo observa mentalmente surge justo un instante después. O sea que una conciencia no se puede tomar a sí misma, pero puede tomar a otra. Pero uno las puede llamar presentes. Eso lo vamos a estudiar mañana cuando estudiemos los 5 impedimentos. Debido a que existe una muy pequeña diferencia de tiempo cuando uno contempla sobre la conciencia. Cuando uno observa la conciencia de esta forma, podrá ver que no hay allí una persona o un ser que sea su apoderado. También uno reconocerá que ésta surge y cesa a cada momento, que es impermanente. Y al ver su impermanencia, uno no se aferra a través del apego y las concepciones erróneas. Cuando allí no hay adherencia, no hay formaciones del karma, y uno será capaz de alcanzar la liberación del sufrimiento. Esta es la contemplación de la conciencia. Pero hay quienes desean saber cómo se comprenden estas conciencias de acuerdo a la vida. Para estas personas, la traducción, el comentario es dada. Entonces, el comentario explica, de acuerdo con el Abhidhamma, toda esta sección, ¿no? Entonces, ahora yo les voy a leer las explicaciones del Abhidhamma para que ustedes más o menos vean cómo se entiende esto de acuerdo con el Abhidhamma. Entonces, conciencia con pasión significa asociada con los 8 tipos de apego. O sea que hay 8 conciencias con raíz en el apego. Conciencia sin pasión son las conciencias indeterminada y sana mundana. O sea, las conciencias indeterminadas son conciencias resultantes y son conciencias funcionales, pero mundanas, porque Vipassana no puede tomar las conciencias ultramundanas. Pero debido a que esto es para la comprensión de los... Ahí explica el comentario. Pero debido a que esto es para la comprensión de los estados, cuando se medita, y no para la enumeración de los estados, la conciencia ultramundana no se incluye aquí en este término. Las restantes 4 conciencias insanas no se incluyen ni en el previo ni en el término posterior. Hay 12 conciencias insanas. Entonces, ahora, la conciencia con enojo, ¿cuál es? Asociada con 2 tipos de sensación desagradable. Hay 2 conciencias con raíz en el enojo. ¿Y cuál es la conciencia sin enojo? Indeterminada y sana mundana. O sea que el comentario solamente dice eso, pero habría que decir cuántas son. Las restantes 10 conciencias insanas no se incluyen ni en el previo ni en el término posterior. Conciencia con ignorancia, ¿qué es? Es de 2 tipos, asociada con duda y asociada con agitación. Pero debido a que la ignorancia surgen todas las conciencias insanas, las restantes conciencias insanas también se incluyen aquí. O sea que cuando uno dice que uno está contemplando la conciencia con ignorancia, eso puede incluir cualquiera de las 12 conciencias insanas, porque las 12 conciencias insanas están asociadas con la raíz de la ignorancia. Entonces las 12 conciencias insanas se incluyen. Conciencia sin ignorancia, indeterminada. Indeterminada significa funcional y resultante, y sana, mundana. Contraída, afligida por el sopor y somnolencia. Ahí son los 2 factores mentales.
Este es el nombre para una conciencia encogida. Conciencia dispersa asociada con agitación. Este es el nombre para una conciencia esparcida. Conciencia sublime de la esfera de la materia sutil y de la esfera inmaterial. Venerable lo explico. Conciencia no sublime de la esfera de los sentidos. Conciencia superable de la esfera de los sentidos. Conciencia insuperable de la esfera de la materia sutil y de la esfera inmaterial. O, como dijo el Venerable, aquí también el término superable puede referirse a la esfera de la materia sutil y el término insuperable puede referirse a la esfera inmaterial. Usted una vez me había preguntado, ¿no?, sobre estos términos, ¿no? O sea, todo el comentario lo explica eso. ¿Qué significa una conciencia contraída, una conciencia dispersa? Conciencia concentrada, ¿qué significa? Ya lo explico el Venerable. Con concentración de absorción y proxia. Conciencia desconcentrada que carece de ambos tipos de concentración. Conciencia liberada, liberada por medio de la sustitución o supresión. No liberada, que carece de ambos tipos de liberación. Pero aquí no hay oportunidad para la liberación por erradicación, ni para la liberación por tranquilización, ni para la liberación por escape. ¿Por qué? Porque no está practicando vipassana. Entonces esos tres tipos de liberación o emancipación no entran porque esos pertenecen a las conciencias ultramundanas. Ok, entonces ese es el cuadro de las 89 o 121 conciencias. Si ustedes quieren identificar lo que el comentario dice, entonces ahí pueden identificar las conciencias utilizando ese cuadro, particularmente los que han estudiado vida. ¿No? Pues bueno, eso es todo por hoy. Fuimos un poco rápido, pero bueno, hemos cubierto las dos secciones, las dos partes, número 2 y número 3, del gran discurso de los fundamentos de la atención. Y bueno, y ahora nosotros vamos a, si hay preguntas, por favor, levantar la mano, ya sea aquí o allá. Cuando estamos, cuando meditamos y estamos llevando nuestra atención a nuestras fosas nasales, a la respiración, como hemos estado haciendo, y surgen sensaciones, ¿no? Las podemos contemplar de acuerdo a las instrucciones o indicaciones de esta parte del sutta, pero mi pregunta es si yo me debería de sentar y decir, voy a contemplar las sensaciones, o sea, como una búsqueda activa de sensaciones. No. O sea que uno deliberadamente no. Eso es lo que hablábamos, ¿no? También lo del escaneo y todo eso, ¿no? Pero no, deliberadamente uno no va a buscar la sensación. Entonces una está en la respiración y si surgiesen esas sensaciones, puedo como abrir y aceptar que está ahí, o sea, contemplarla y ver cómo se va y volver a la respiración. Exactamente. Sí. Lo que pasa es que como la respiración es algo que está siempre ocurriendo, es un objeto natural para que uno tenga la mente anclada ahí, ¿no? Pero con relación a las otras cosas, la sensación también está ahí, o sea, está aquí. O sea que uno podría contemplar la sensación ahí también, porque la sensación está en todas las conciencias, ¿no? Normalmente uno, como tiene dolor y todo eso, entonces uno tiene la sensación, como quien dice, bueno, la sensación no está en ningún lado, porque es inmaterial, pero digo,
Normalmente uno contempla las sensaciones, digamos, no sé, tiene dolor en la espalda o en la pierna y todo, pero también, o sea, hay sensaciones cuando uno observa la respiración, ¿no? Pero sí, normalmente es si surge. O sea, uno deliberadamente no lo debería buscar. Y si se transforma, como dice, o sea, si, por ejemplo, si la respiración comienza a sentirse placentera, ahí ya estoy cambiando a sensación, Ya, ya no es cuerpo. ya. Sí, o sea, si uno está experimentando una sensación placentera, entonces es una sensación mental. Entonces eso ya no es cuerpo. Es buena la pregunta. Ok. ¿Alguna otra? Bien. Cuando aparece una sensación dolorosa, Sí, viene asociada con aversión. ¿Puede separarse el dolor de la aversión? Es decir, ¿se puede contemplar solo la sensación dolorosa y que desaparezca la aversión? exacto. Sí. O sea, porque la sensación es un factor mental universal que va a estar siempre. Pero la aversión es algo que uno le agrega a la experiencia, ¿no? Entonces, sí, o sea que es posible. Sí. ¿Y qué es mejor, por ejemplo, cuando aparece eso, qué es mejor observar, la sensación o la aversión en este caso? Bueno, o sea, si hay aversión, es bueno observar la aversión, porque para que la aversión se vaya, ¿no? Porque la aversión en realidad no debería estar ahí. Entonces es importante que si uno se da cuenta que ahí uno tiene aversión, entonces observar la aversión. Pero lo contrario es seguir observando la sensación. Y eso es muy bueno, porque si uno puede evitar la aversión y uno puede observar la sensación, uno ya, yo creo que ahí va por buen camino en la práctica. Está bien. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Si hace unas láminas decía que el dolor, la sensación, el dolor duraba 25 minutos más o menos. No, bueno. O sea, el estar observando. Sí, es el venerable. No sé por qué dijo eso. Pero puede durar mucho más, ¿no? Y bueno, después de la sensación, ¿cuánto podría durar? La sensación de dolor, no, o sea, eso puede durar, o sea, toda la vida. No, o sea, uno puede sonar la campana, digamos, y seguir la sensación, ¿no? Sí. O sea que, y está bien observarla, seguir observándola. Sí, yo no sé por qué el venerable dijo eso, de 25 minutos. Y la otra cosa es que lo que el venerable dice ahí de lo que decía la tristeza y todo, ¿no? Que yo le digo, no, si es la sensación, no es la tristeza. Lo que pasa es que cuando él escribió este libro, o sea, recién era cuando también empezaba toda la práctica esta, ¿no? De Vipassana en Estados Unidos, ¿no? Así que, entonces, por eso a lo mejor no hay toda una precisión con relación a estas cosas, pero no quiere decir que el venerable no fuera preciso en esas cosas, porque el comentario es muy preciso. Sí. Sí, nos había comentado también que hice un comentario de la depresión. Si está asociada con una conciencia, con una raíz del enojo. Entonces, cuando una persona padece depresión y estar haciendo las notas mentales, ¿qué tanto funciona como para liberarla como tal de la sensación desagradable que causa la depresión? Claro, en ese caso la sensación es mental. Es diferente que la sensación corporal. Esa es muy buena pregunta. Porque la cuestión, o sea, es de que las sensaciones de dolor son sensaciones resultantes, ¿no?
Pero las sensaciones mentales de desplacer siempre están asociadas con conciencias insanas. De acuerdo con el Abhidhamma. Entonces, la aversión, volviendo un poco a lo que también Bernardo, ¿no?, dijo, la aversión es algo que uno le está agregando ahí al dolor, pero el dolor viene solo, primero, sin aversión. O sea, primero surge el dolor y después uno le agrega la aversión. Pero con relación a la sensación de desplacer, la sensación de desplacer siempre surge con una conciencia insana, ¿no? Entonces, en ese caso, sí, ahí también es bien importante pero es más difícil porque es algo, ¿no?, que está asociado con la mente y no con el cuerpo. Entonces, pero sí, o sea, ahí debería uno practicar la atención plena, ¿no?, cuando uno tiene depresión y todo eso. O sea, uno puede observar la sensación desagradable que tiene o puede observar las emociones que uno está experimentando. Entonces, si uno observa la sensación desagradable, está haciendo el segundo fundamento. Si uno observa la depresión y todo eso, está haciendo el tercero o el cuarto, dependiendo del fundamento, ¿no? Pero sí, la diferencia es que uno mismo, el dolor va a venir y eso no viene no por incorrecta consideración de uno, pero la sensación de desplacer mental viene porque uno no tiene correcta consideración. O sea, es difícil eso. O sea, uno se preocupa a veces más por el dolor físico, ¿no? Pero en realidad eso... Pero muchas veces, sí, digamos, o sea, cuando uno experimenta dolor, pues, o sea, lo importante o lo que uno debe de tratar es, como quien dice, cacharlo cuando está surgiendo, porque entonces ahí no hay aversión, está nada más la sensación. exacto. O sea, de que uno tiene que observar el dolor puro, ¿no? Ese dolor viene porque es una conciencia resultante. La aversión es algo que uno le agrega después. Pero cada vez que surge la sensación de desplacer mental, eso es porque ha surgido una conciencia insana. Esa es la diferencia, ¿no? Y bueno, eso también es un paradigma completamente diferente con relación a la salud mental que propone el budismo. Que, o sea, es un poco revolucionario, también extremista, yo diría. ¿No? Porque, o sea, decirle a una persona que está deprimida que usted es responsable de la depresión, ¿no? Es un poco duro, ¿no? Pero bueno, hay que decir las cosas. Sí. Hay 2 preguntas en el chat, venerable. Bueno, ya, aquí primero y después. Ujú. Sí, de hecho, sería una deficiencia de los neurotransmisores que se supone que no se están segregando y que por eso no es responsable la persona de la depresión, de la situación mental. Pero no entiendo muy bien, mi pregunta es, no entiendo bien eso de mental, o sea, de qué es mental, qué es, y también... Bueno, pero a ver, ahora, independientemente de que la depresión tenga causas físicas, orgánicas o causas, que también puede tener causas mentales, ¿no? La conciencia es una realidad última diferente, de acuerdo con la vida. Y la experiencia que uno tiene en ese momento es, digamos, una conciencia insana que uno mismo está generando.
que puede estar condicionada por cuestiones fisiológicas, sin lugar a duda. Sí, puede, sí, Las sí. sinapsis, los sistemas, o sea, todo esto. Pero, entonces eso sería como o sea, ¿Qué cosa? que, por ejemplo, ya naciste con esa deficiencia de segregación o ¿De que qué tu cosa? familia tiene ciertas tendencias de la depresión y todo. Puede haber cuestiones O sea, que fisiológicas naciste en una familia hereditarias. con este tipo de situaciones, por ejemplo, Puede tienes que ser. trabajar con eso. Puede ser que, sí, o sea, este es un tema muy complejo, o sea, nos vamos a ir, pero puede ser, o sea, que las causas orgánicas tengan que ver, ¿no?, con una cuestión Que tienes que hereditaria. trabajar con Claro, pero el paradigma del budismo, o sea, es porque en realidad uno puede resolver la depresión de dos maneras, digamos. Haciendo algo para que los neurotransmisores, pongamos en este ejemplo, ¿no?, se junten bien, ¿no? Entonces eso es trabajar con las condiciones de la depresión. Y la otra forma de trabajar con la depresión es evitar que surjan esos estados insanos en la mente. Y eso es a través de la atención plena, ¿no? Ahora, es fácil decirlo, ¿no? Pero en realidad, bueno, pero ese es el paradigma de salud que plantea el budismo, ¿no? Y, o sea, no es fácil ya meditar y desarrollar la atención plena cuando uno no tiene ningún trastorno. Sí. O sea, cuanto más, o sea, ¿no? Es para alguien, ¿no?, que tiene algún problema y que todo lo demás. Pero eso no quita, ¿no?, de que el paradigma, digamos, es una teoría esta, para que las traten de demostrar, ¿no? Porque hay muchas formas de trabajar con este tipo de cosas, de acuerdo con las escuelas, ¿no? Si usted va a un psicólogo o un psiquiatra, y bueno, unos son de una escuela, son de otro, le dan una cosa, le dan otra. ¿Por qué hay tantas diferencias? Los medicamentos que le dan, ¿no? Tomando y pues estás dependiente de algo externo, ser un objeto externo. No. Lo que los medicamentos hacen es modifican las condiciones. No trabajas en ellas porque siempre No. estás dependiendo de algo externo. Es lo mismo que el dolor. Tiene dolor, entonces no se toma cualquier cosa parecida. Entonces eso le reduce a uno. Y no significa que uno no lo deba hacer, o sea, porque sí, o sea, pero no estamos sabiendo del tema. Pero es interesante, ¿no? Bueno, ¿quiénes son las preguntas que están en el chat? Sí, hay una de ¿No quería Viveka. más? ¿Tiene otra pregunta? A ver. Es que no entiendo bien eso cuando menciona lo de mental, o sea, como menciona mucho mental, no lo entiendo. Pero ¿Qué es eso mental? ¿A qué se refiere? Y cuando dijo que las partes del cuerpo no existen, no, la médula es parte del cerebro, no entiendo eso de mental. Pero tampoco yo entiendo la pregunta. No, porque mental es todo lo que no es material, ¿no? Bueno, es que si pensamos como una escuela, lo que estamos hablando de psicología mental, pues sería el cerebro, ¿no? O las partes es que eso es lo que yo no entiendo. ¿Dónde está la mente? La mente es inmaterial. O sea, la Es, mente no es algo que sea cuantificable como nosotros cuantificamos la materia. ajá, eso es lo que no entendí, no entiendo. Ya, claro, ese es el paradigma del budismo que es completamente Ajá, diferente. porque La no- mente es una realidad diferente que la materia, pero que está siempre, digamos, ligada con la materia, ¿no? Entonces, por ejemplo, la sensación del dolor. A ver, esa sensación puede ser corporal o puede ser mental, ¿no? Entonces, cuando nosotros experimentamos un dolor de rodilla, por ejemplo, la experiencia del dolor de rodilla es mental. O sea, que tu mente crea el dolor, o sea, de que Bueno, yo... no es que la mente Es que lo es lo que crea. no entiendo. Es que la rodilla, hay algún problema en la rodilla, digamos, ¿no? Entonces, por eso uno tiene dolor de rodilla. Y uno dice, me duele la rodilla, y a uno le ponen, no sé, una inyección ahí, digo.
si uno va al doctor. Pero la experiencia que uno tiene ese dolor pertenece a la mente. Eso es lo que se llama Vedana, ¿no? Y cuando uno se acuerda de algo triste que le pasó hace 10 años, ¿no? Y uno tiene tristeza con eso, entonces uno tiene una sensación de dolor mental, Pero que no tiene nada que ver con el cuerpo. Pero, mental es la conciencia, es que sí, no sé. pues estudia Vedana. Es que no. Sí, o sea, no sé. A ver si alguien me ayuda a explicarle. Ustedes que han estudiado. A ver, Ruti. Lo que pasa es que, o sea, el cuerpo, o sea, tu cuerpo no es quien está experimentando el dolor. O sea, te das un golpe o te picaste un dedo, pero entonces, o sea, lo que tú sientes es mental. O sea, el dedo a ese no le pasa nada. O sea, ese, digo, se te podrá hinchar o tendrá una reacción. ¿Qué es mental? ¿Qué es mental? Mental es lo que no es material, ¿no? Lo que pasa es de que, claro, el paradigma un poco de la ciencia no reconoce la mente como una realidad. Entonces uno cree que la mente es el cerebro, ¿no? Y todo eso, pero de acuerdo con el descubrimiento del Buda, la mente es una realidad diferente que la materia, ¿no? Pero eso se puede ver, o sea, lo que le estoy diciendo a través de la práctica. O sea, uno puede discernir, esta es la mente y esta es la materia, o sea, de que esto no es una cosa de que va a permanecer como un dogma o algo así. No, esto es algo que es corroborable por uno mismo, ¿no? Incluso esa corroboración, o sea, todavía ni siquiera son los conocimientos de Vipassana más elevados, ¿no? Entonces, claro, ese es el paradigma del budista. Y es que también me parece que ahí se atoró un poquito en donde dijo que con el dolor, dijo el dolor, el cuerpo no tiene conciencia para percibirlo. Ya, eso es lo que yo leímos ahí. Desde ahí empezó ella a tener esa duda. Bueno, Desde que dijo que la rodilla no podía doler por sí misma, sino que el dolor estaba experimentado por la conciencia. Ajá, sí, es ahí donde dije. De ahí empezó, ¿no? Ajá. Puedo decir, sí, claro. a mí lo que me ayudó un poco a entender es esa parte de la diferencia de la materia y la mentalidad. Pues es tal vez como verlo en un sueño. Tú a veces tienes algún sueño feo de que te están haciendo daño tal vez o que te estás lastimando y te duele y lo experimentas, esa misma sensación y tú sientes que es muy real, no te das cuenta de que es un sueño. Y tú estás seguro de que te duele ahí. Pero ya cuando despiertas, pues estaba soñando, nada me pasó. Ahí no, ya fue. Y a uno le dolió. Y a mí me dolió. Y lo ves tan real y no. Muy bueno, sabes, sí. Sí, no sabes diferenciar entre lo que es. Sí, porque de hecho la mente no discierne, por ejemplo, el no mucho, o sea, de un sueño a la realidad, pues, es verdad. Sí. Y también, bueno, otra cosa que me ayuda a entenderlo es que, al igual que como el cuerpo puede tener puede causar o afectar a la mente también afecta directamente al cuerpo. Y eso ya está demostrado científicamente. Sí, claro. Que incluso el cáncer, por ejemplo, las personas que ya las desahucian, que ya no tienen solución, por así decirlo, se meten como a la vida espiritual, a practicar, a meditar, y resulta que después se curan. Y no saben cómo explicarlo, pero pues ahí está la relación de que la mente influye directamente también a la materia. ¿Qué tal? Muy bien. Sí, o sea, porque aquí dice que la materia es acheta psica. O sea, que lo que quiere decir es que no tiene habilidad cognitiva. O sea, de que si uno tuviera mente, o sea, usted le pincha a un cadáver, ¿no? Con un cuchillo, por ejemplo. ¿Por qué no experimenta nada el cadáver? Porque no hay conciencia, ¿no? O sea, bueno, también es un símil que uno podría utilizar.
A ver usted, a ver quién se le ocurre otro símil. Es que yo no sé si sea un símil, pero a veces pienso cuando, no sé, hay un temblor en la Ciudad de México y mi mamá y yo que tenemos el sueño bien pesado, no, o sea, tembló, sonó la alerta así como que todo, pero seguimos dormidas. O sea, y al siguiente día de que, ay, hubo un temblor. Pero es, o sea, es porque no había como una conciencia activa que pudiera detectar el sonido, el movimiento, todo eso, aunque el cuerpo en teoría ha sido experimentado. Tembló. Ajá, pero no sé, o sea, no sé, porque cuando estás dormido no sé qué tipo de conciencia está activa. Sí. Está bien, también está bien. O sea que si uno no tiene conciencia no va a experimentar. Claro, lo que pasa es de que si uno tiene un paradigma de que, o sea, la mente es parte del cerebro, de la materia, Sí, es lo que me cuesta. ¿no? Entonces uno tiene una formación científica por ese lado. Pero claro, el paradigma del budismo, claro, el paradigma budista, esa es una parte del budismo que todavía no, yo creo que eso va a ser lo último que el budismo va a influir, la influencia del paradigma. Porque bueno, ahora las enseñanzas del budismo han, digamos, una buena influencia en la parte de la ética, la parte de la meditación, del cultivo de la psicología, ¿no? Y todo. Pero la parte del paradigma, esa es una parte que ya es más, o sea, porque claro, el paradigma del budismo dice de que la mente y la materia son reales, ¿no? Pero sí, o sea, ese es un tema que podemos, ¿no? Y es difícil acertar eso. Sí. Sí. Pero en eso del paradigma, aparte de lo de responsabilidad, o sea, ahorita que Juan hacía la pregunta sobre la depresión, aparte de la responsabilidad, ¿no también se debería entender ese paradigma como causalidad? O sea, que al final de cuentas el budismo nos ayuda a entender la causalidad detrás de cualquier estado mental. Sí, también, O claro. sea, más allá de responsabilidad para no caer como en ese extremo de que es tu culpa que estás. Bueno, pero tampoco nos dice que es la culpa, o sea, en el sentido así. Pero lo que pasa es de que, oiga, si eso lo ayuda a curarse a uno, ¿no? O sea, no es bueno decirle a uno, o sea, de que bueno, uno mismo está causando ese problema. Pero decirle responsable, no tanto como culpa, porque ahí entra lo de... Pero bueno, entonces, ¿pero qué pasa, no? Si uno tiene, por ejemplo, algo en la pierna y de repente no puede caminar. ¿A qué se debe eso? O sea, no, digo, o sea, no, uno es un paciente, digamos, cuando uno no se cae de la escalera, ¿no? Y entonces tienen que enyesarle el brazo y todo lo demás, ¿no? No obstante, bueno, a lo mejor uno se cayó porque no puso atención plena, ¿no? Pero digo, ¿no? Pero cuando uno tiene, digamos, una conciencia, digamos, como por ejemplo de tristeza y depresión y todo eso. O sea, uno le puede decir a la persona, bueno, no, uno es víctima de estas cosas o la causa de lo que le pasa a uno es esta, ¿no? Pero, ¿cuál es el problema de decirle no de que uno es responsable de eso que uno está experimentando? Porque darse cuenta de que uno es responsable, o sea, a lo mejor hace que uno haga algo para que pueda quitarse ese problema. Pero es la palabra, culpa, responsabilidad, culpa. Es un concepto, ¿no? Responsabilidad es, ok, me hago responsable que yo estoy generando esta enfermedad o esta situación, o no tuve atención plena. Pero culpa es... Yo en uno de los congresos estos de psicología y psiquiatría, o sea, deben estar las presentaciones de eso, del paradigma, digamos, con relación a la salud y la enfermedad de acuerdo con el budismo. Pero bueno, estoy dispuesto a ir a otro congreso. Si quieres. Pero lo que pasa es que si nos estamos saliendo del tema. No, ya está. No está bien. Pero bueno, ¿qué preguntas hay?
No Sí, salimos. no Sí, salimos. venerable. No, pero esto lo que Viveca- pasa es Viveca que esto no da pregunta, para mucho. Sí. A ver. Viveca pregunta, si las conciencias surgen y cesan a una velocidad vertiginosa, ¿no es muy difícil observar la sensación dolorosa momento a momento? ¿Cómo es posible ver el surgir y cesar? A ver, ¿cómo de nuevo me la lee, por favor? Si las conciencias surgen, Ajá, surgen y cesan a una velocidad vertiginosa. ¿No es muy difícil observar la sensación dolorosa momento a momento? ¿Cómo es posible ver el surgir y cesar? ujú. No, o sea, es posible ver el surgir y cesar a pesar de que las conciencias surgen momento a momento, y la razón por la cual no es difícil es porque es un objeto muy claro, muy evidente, ¿no? Eso es una cosa. Y la otra cosa es de que uno tiene que observar no solamente el surgir y cesar del dolor. Uno debería primero, antes de observar el surgir y cesar del dolor, observar la naturaleza intrínseca del dolor, de la sensación, la realidad última, la característica individual. Yo creo que primero es necesario comprender claramente eso. Ok, ¿qué más? Después, Hua John Lee pregunta, buenas noches, venerable y todos. Venerable, en las sensaciones no mundanas, Niramisa Vedana, se incluyen sensación de las llanas como piti, sukha y upeka. Ah, sí, sí, no mundana, sí. Ahí se incluye Ok. eso. Y Merixel Infante pregunta, hola venerable, buenas noches. Tengo una pregunta. Hace rato mencionó que no podemos ver las conciencias ultramundanas, pero entonces, ¿cómo podríamos estar encaminados para lograr verlas? Muchas Ujú. gracias. Lo que pasa es de que para poder hacer surgir las conciencias ultramundanas, nosotros tenemos que tomar como objetos todas las conciencias mundanas y las propiedades materiales. Entonces, de esa manera, porque los objetos de la atención plena y de vipassana son siempre fenómenos condicionados, mundanos, ¿no? Entonces, es a través de la contemplación de esos fenómenos condicionados mundanos de la materia y de la mente que se puede ver la impermanencia, porque, bueno, tomemos el verso ese que recitamos todas las mañanas. Cuando uno ve esto, todos los fenómenos condicionados son impermanentes. Cuando uno ve esto con sabiduría, este es el sendero de la purificación, algo así, ¿no? Entonces, para que surjan las conciencias ultramundanas, se requiere que uno pueda ver esa surgir y cesar, digamos, impermanencia de todos los fenómenos mundanos de la mente y la materia. Entonces, cuando se puede ver esa impermanencia, ¿no? Entonces, las conciencias ultramundanas pueden surgir, ¿no? O sea, pero esto, bueno, ya es un curso aparte de esto, contestar esta pregunta, ¿no? Pero me da mucho gusto, ¿cómo se llama? Merixel. O sea, porque esta pregunta ya, Mañana preguntó sí, que su estado de concentración era un estado muy estable, una mente muy estable, pero que decía, no sé cómo ¿cómo seguir? Y ahorita le pregunta de cómo alcanzar las conciencias. Wow. ¿Ah, no son? No, sí, la de la mañana es María, es Ah, la hermana de mi papá.
Pero el bufante. O sea que entonces los dos están bien. Está muy conectado. Vale. Entonces, para que surjan las conciencias ultramundanas, entonces uno tiene que contemplar sobre las conciencias mundanas y los factores mentales mundanos y la materia, ¿no? Y ver esos fenómenos como impermanentes, porque son impermanentes, ¿no? Entonces ver con la impermanencia, como impermanente todas esas cosas, entonces finalmente hace de que puedan surgir las conciencias ultramundanas. Esa es la respuesta. Pero, o sea, uno puede hablar mucho más de esto, como esto es lo de la depresión y todo, y la psicología. Algún retiro de eso. ¿Y qué? De esto. ¿La salud mental? Sí. Sería muy bueno. No sé. En abril. Además está apoyado por varias psicólogas del grupo. Ahí estaban todos los laboratorios, esos que venden todas estas, ¿cómo se llama? Prozac y todo. Ahí en los congresos estos. O sea, y ahí, o sea, es como... Bueno, yo creo que como uno es laico, no es médico, y entonces no le pueden decir nada, pero a lo mejor si es del establishment, a uno lo destierran, ahí si nos dice una cosa así. Yo creo que es la ventaja de ser bico. Cuando uno ve esos congresos. Okay. ¿Usted es psicóloga? ¿Psiquiatra? Okay. ¿Sí? ¿Psicólogo o psiquiatra? Toda esa información y teorías es como que me cuesta así como desquitarme de eso, así como quitar esos paradigmas y entenderlo desde otra forma. Ajá, es teoría. Bueno, y también el paradigma budista, tomémoslo como una teoría, ¿no? O sea, sí. Pero bueno, pero lo que pasa es de que estas cosas de la realidad de la mente y la materia son cosas que son corroborables, ¿no? No son cosas, ¿no? Pero bueno. Creo que uno de los psiquiatras también muy famosos era budista, ¿no? Estudió budismo. Un psiquiatra muy famoso. Autores de mucho tiempo. Sí, hay muchos. ¿Quién era? Eric Fromm, que era. Sí, bueno, se interesó en el budismo. El doctor Córdoba era su alumno porque, bueno, estuvo aquí en México mucho tiempo viviendo, ¿no? Y fundador ahí del Instituto de Psicoanálisis en la Ciudad de México. Y, sí. Y es por eso que el doctor yo creo que se interesó en el budismo por Eric Fromm. Interesante. Bueno. A ver, Berta, usted que es psiquiatra, está calladita. A ver, diga algo. Está apagado eso. Abre el micrófono. Tu micrófono, Berta. Es que es complicado eso de la mente, venerable, porque desde un punto de vista médico, digamos que hay una sensación en el cuerpo y llega por una vía nerviosa al cerebro y el cerebro lo capta y entonces la mente es la que siente, pero es así como difícil de explicar la mente desde un punto de vista científico. Hay teorías. Pero hay alguna teoría así científica que se acerca a la cuestión budista, bueno, digo moderna, o sea, alguna teoría moderna. ¿Sobre la mente? Sí.
sí hay teorías, venerable, de qué es la mente. Ahorita no lo recuerdo bien, pero tratan de explicarlo, porque no es lo mismo. Hay quien dice que el cerebro y la mente es lo mismo, pero no es cierto. Digamos que el cerebro es como la base para que la mente exista, porque si no hay cerebro no hay mente, pero son cosas totalmente distintas. Eso es lo que Entonces, dice por Manuel. eso sí. Exactamente. Digamos que el cerebro capta la sensación del cuerpo y la mente con la conciencia es la que siente. Pero hay una persona que no está ahora, pero que estudió Vidama también, que me estaba comentando de que hay ahora unos descubrimientos científicos de que el centro aparentemente no solamente está en el cerebro, sino también, ¿cómo se llama? De guts. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esa teoría, Berta? Algo aquella hora. Incluso en una ¿En de qué las... cosa? ¿No? Y que hay neuronas y que está ahí, o sea, pero no me acuerdo, en uno de los cursos él compartió un material de las últimas, estos papers, o sea, cosas que se han escrito sobre eso. Entonces, eso y un poco, ¿cómo se dice? Tira por debajo, ¿no? Toda la cuestión de la primacía del cerebro, ¿no? Y ahora resulta ser con los intestinos, el estómago. Bueno, es que en el intestino hay neuronas, venerable, pero digamos que le llaman el cerebro intestinal, pero no es la mente, Ajá, es cerebro. ajá. Ahí Oscar está compartiendo. A ver, Oscar también. Sí, eh, escribió a ver la si se lo... referencia. Es Buddhism and Modern Psychology de Robert Wright de la Universidad de Princeton, por si alguien quiere investigar sobre ese tema. ¿Usted lo leyó? Bajé unos videos y no lo he terminado, están en inglés, pero ve muy interesante. Aparte también hay videos de él en YouTube, por si alguien gusta documentar y relacionar al respecto. Ok. Y Bueno. Lucía del Compare escribió, tengo entendido que el cerebro no es la base material de la mente. ¿De acuerdo con el Abhidhamma o de acuerdo con la ciencia? Buenas noches, venerable. Buenas No, noches, pues de Lucy. acuerdo a la Vidama, como usted nos los ha explicado, ¿no? Sí, claro, claro. El cerebro no es la base material de la mente, ¿no? No, y bueno, ese es un tema también que nos vamos a desviar. Lo que pasa es de que, de acuerdo con el Abhidhamma, la mente tiene una base material, pero el Buda nunca dijo dónde está. El Buda dijo dónde están las otras 5 bases, pero no dijo dónde. O sea, específicamente el Buda dice de que hay una cierta propiedad material en dependencia del cual el elemento mental y el elemento de la conciencia mental surgen. O sea, el elemento mental y el elemento de la conciencia mental son la mayoría de las conciencias, ¿no? Pero el Buda nunca dijo cuál, o sea, ¿dónde está eso? Pero por eso nos vamos a ir por el Y Oscar también escribe